¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre noticias de mercado. Recordemos que estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de lo que será la ventana de transferencias de enero 2025, lo que sería el mercado invernal para los clubes europeos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un rumor que podemos decir que explotó el día de ayer y que tuvo continuidad también con diferentes noticias el día de hoy relacionadas con este futbolista inglés de 27 años, Marcus Rashford, el jugador del Manchester United, que después de una entrevista el día de ayer confirmó finalmente lo que será su salida del club de Manchester. El jugador dijo que está listo para afrontar nuevos retos en su carrera, que se iba sin ningún tipo de resentimiento del conjunto de Manchester, y según las noticias que ha ido dando en continuidad Fabrizio Romano el día de hoy, se dice que Rashford, en caso de salir de la liga inglesa, tendría como preferencia mudarse a España, por lo cual, por capacidad económica y por que son los clubes que más o menos podrían pagarle el fichaje y sobre todo el salario de este jugador, tan solo se reduciría a tres opciones posibles, que serían el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Barça, como posibles destinos para el próximo paso en la carrera de este jugador. Y en cuanto a mi opinión sobre este posible fichaje para el Barça, que es Marcus Rashford, ahora que está disponible en el mercado, por así decirlo, la verdad es que esto es un tema que ya veníamos comentando en videos anteriores, sobre todo con otros nombres de otros jugadores. Hablamos de opciones, por ejemplo, de jugadores que próximamente quedarán libres, como Leroy Sané, como opciones posibles y realistas. Después hablamos de jugadores como, por ejemplo, Nico Williams o Rafa Leao, ya más siendo fantasiosos. Y en este caso ahora, con estas declaraciones de Marcus Rashford, podemos decir que se nos presenta esta opción sobre la mesa, un jugador que incluso ya en los últimos 2 meses ya venía sonando con posibles rumores de salida y sobre todo vinculadas al club catalán. Para comenzar a analizarlo al jugador, encajaría en el estilo de juego del Barça. A priori pienso que sí, es lo que necesita el Barça fichar, también pienso que sí, porque como ya lo dijimos en videos anteriores, por una cuestión de coherencia con lo que vengo opinando en los últimos meses, ya lo dije, cuando en la plantilla del Barça falta Rafinha o Lamine Yamal, se siente muchísimo lo que viene siendo la disparidad entre lo que vienen siendo los titulares y los suplentes, los cuales están haciendo que se resienta demasiado el rendimiento del equipo. Con todo el respeto a Ansu Fati, que está teniendo problemas físicos, y en este caso a un Ferran Torres que en los últimos partidos, para no ser injusto con él, podemos decir que viene rindiendo, pero bajo mi punto de vista todavía falta en el Barça como ese extremo que te aporte desequilibrio, que te aporte un rendimiento seguro en caso de que falten, ya digo, tus dos principales opciones, que en este caso son Rafinha y Lamine Yamal, que en estos momentos son top 2 y top 3 seguramente de los mejores extremos que hay hoy en día en el mundo, por no decir que son la mejor dupla que hoy en día creo que puede haber, por estadísticas y por lo que aportan en el juego. Lo que le falta al Barça en el caso de los extremos es un jugador que los complemente, un jugador que sea, qué sé yo, esa opción 13, 14, 15 en caso de que estos jugadores estén lesionados o sancionados, es decir, un jugador que entre ya sea titular o suplente, que alterne entre ambas opciones y que en cuanto al rendimiento te ofrezca algo lo suficientemente seguro para que el equipo pues no se resienta. Rashford, ya digo, encaja en el Barça, la verdad que pienso que sí, y pienso que sería un jugador que entraría bien en el estilo de Hansi Flick porque tiene como mucho de ese ADN, es decir, es un jugador que tiene mucha velocidad, que tiene mucho desborde, que le gusta jugar mucho por la zona izquierda rompiendo hacia adentro, tiene buena capacidad de asociación, tiene mucho gol y es un jugador que también es polivalente porque ya digo, puede ocupar como esa zona de extremo izquierdo, como también podría ocupar en caso de emergencia la posición como delantero centro, y viendo lo que tenemos sí pienso de que por ejemplo Marcus Rashford sea una opción más fiable que tanto Ansu Fati como Ferran Torres. Ahora eso en la parte positiva, es decir, desde el punto de vista individual yo creo que es un gran jugador cuando quiere serlo, y aquí yo creo que está una de las primeras contras con este jugador. No conozco muy bien lo que viene siendo el entorno Manchester United, no lo conozco mucho al jugador a fondo en cuanto a ese aspecto, es decir, no lo sigo en el día a día, pero por lo menos a mí me da sensación de jugador de mentalidad blanda y de jugador frío, por así decirlo. Es cierto que, por ejemplo, por una parte, no podemos negar que el Manchester United ha sido una trituradora de talento, es decir, es un equipo que a través de proyectos chapuceros con diferentes entrenadores van liquidando lo que viene siendo la carrera de los jugadores. Uno de los máximos ejemplos, por ejemplo, Sancho, un jugador que en el Borussia Dortmund estaba dando un rendimiento escandaloso, lo ficha el United y prácticamente le destroza la carrera.
Y en el caso de Rashford también ha sido uno como de esos jugadores que han estado en esa vorágine, pero una parte es cierto que es culpa del Manchester United, pero también siento que una parte es culpa del propio jugador. Yo creo que Rashford entra como en ese concepto de ese jugador de fútbol que se queda en lo que pudo haber sido y nunca fue, como que se queda en esa promesa de jugador, porque si por ejemplo analiza su rendimiento, los números que tiene esta temporada en Premier son pobrísimos, es decir, tiene 15 partidos jugados, jugó el 75% de los minutos como titular y apenas tiene 4 goles y una asistencia. Es un jugador que podemos decir que es muy inconsistente en cuanto a su rendimiento y es un jugador que si lo pudiese encasillar en algo es un jugador que es capaz tanto de lo peor como de lo mejor, porque en la temporada, por ejemplo, 2022-2023, si no estoy mal, creo que fue uno de los goleadores de la Premier League y terminó con una temporada haciendo casi 30 goles, pero después las 2 temporadas siguientes, incluso hasta el día de hoy, es que no puede pasar básicamente los 15 goles o las 15 aportaciones por temporada. Entonces es un jugador que desde el punto de vista de lo futbolístico no puedo negar que me gusta, porque creo que tiene buenas características y es verdad que cierto potencial está ahí, pero tiene mucha tendencia a la irregularidad, tirando prácticamente a desaparecer. Entonces no sé si valdría la pena, porque si también analizamos un poco desde el punto de vista de la inversión o de la posible operación que el Barça tendría que buscar, no podemos olvidar otro tipo de detalles. Por ejemplo, Rashford tiene un contrato hasta el 30 de junio del año 2028, es decir, que al Barça, si lo quiere buscar, tendría que ir a una negociación directa con el Manchester United, porque aún le sobran 3 temporadas contractuales. El jugador ahora mismo tasa un valor de mercado de 55 millones de euros y yo sinceramente no los pagaría. Si el Manchester United pidiese esa cantidad de entre 55 a 50, no me parece un jugador que valga la pena ese tipo de inversión. Ahora, la cuestión, por ejemplo, cambiaría si, por ejemplo, el Manchester United estaría dispuesto a aceptar, qué sé yo, unos 40-45 millones de euros. Yo creo que sería el precio justo en estos momentos para lo que es Rashford como jugador, porque para pagar por potencial, para eso me quedo con lo que ya tenemos actualmente en el Barça y apuesto por los chicos que están en la Masía. Si tenemos la oportunidad de fichar, ya digo, tiene que ser algo que nos dé la mayoría de las garantías posibles y asumiendo el menor riesgo posible. Una operación que sí me gustaría con este jugador, por ejemplo, sería una cesión con opción de compra. Pero para ello dependería mucho también de la voluntad del jugador. Porque si Rashford no pone de su parte y, por ejemplo, no pecha para salir del Manchester United y para que el Barça se le incluya esta opción, ahí sí que lo vería complicado. ¿Por qué? Por la situación económica del Barça, porque al Madrid no va a ir, porque el Madrid tiene la delantera completa. El Atlético Madrid yo creo que también tiene una delantera bastante confeccionada. Si es verdad que tiene intención de venir a la Liga Española, no va a venir a otro club que no sea el Barça. O sea, con todo el respeto del mundo, Rashford no va a terminar jugando ni en un Getafe, ni en un Betis, ni nada por el estilo, o por lo menos yo creo que no. Lo que yo creo que va a pasar con este jugador es que seguramente va a pegar el salto a otro grande de Europa. Entonces, para venir al Barça, primero que nada, el jugador tendría que poner muchísimo de su voluntad, mostrar muchísimo deseo para venir y básicamente hacer un caso Aubameyang 2.0, porque tampoco podemos negar el otro aspecto negativo que tiene Rashford en cuanto a su contrato, que es un jugador que creo que, si no estoy equivocado, es uno de los mejores pagados de la Premier League y el Barça ahora mismo ya tenemos problemas para inscribir a Dani Olmo y sobre todo para volver a inscribir a Pau Víctor para el segundo tramo de la temporada. No sé hasta cuánto el Barça podría tener como esa flexibilidad para permitirle a Rashford cobrar lo mismo que el United. Está claro que no, y que el jugador en ese aspecto va a tener que prescindir un poco del tema dinero. Básicamente va a tener que hacer como Aubameyang en su momento cuando vino del Arsenal. Si el Barça, por ejemplo, consiguiese una cesión con una opción de compra para el mercado de junio, dependiendo del rendimiento, bueno, ahí lo vería un poco más viable esta operación, porque básicamente entraría dentro de ese concepto de muy poco a perder y muchísimo a ganar. Si es con una cesión con opción de compra, me parece un jugador que creo que podría dar un bombazo bastante importante. Y en cuanto a opción de compra, vuelvo a repetir, para mí incluiría esos 40-45 millones de euros, porque más de eso, si ya entramos en Rashford por más cantidad, es decir, 50-55, ahí sí que ya prefiero guardarme el dinero para otras opciones. Si el Barça pudiese fichar para el mercado de invierno, yo vuelvo a repetir, para mí la mejor opción que creo que el Barça podría fichar es claramente Nico Williams, por una cuestión de adaptación, por una cuestión de que ya conoce a muchísimos de los jugadores que está actualmente en la plantilla, porque creo que encaja en el estilo de juego de Hansi Flick, porque creo que, por ejemplo, comparado a opciones como Rashford, Leroy Sané o, por ejemplo, incluso Rafael Leao, te sale muchísimo menos. En el calidad-precio es un jugador mucho más joven que todos los otros mencionados,
que para mí tiene incluso un valor de mercado, su cláusula de rescisión es menor a lo que para mí él realmente vale, e incluso en cuanto al tema salario estoy seguro de que Nico Williams, por ejemplo, es un jugador que te va a cobrar mucho menos que Marcus Rashford, que Rafa Leao, que incluso le va a tener que pagar un pastizal, y en el caso de Leroy Sané, seguramente Nico Williams va a cobrar menos que él, y que por ejemplo tampoco le tendrías que pagar mucha prima de fichaje como sería en el caso de Sané. Entonces ya digo, si el Barça en líneas generales tuviese la oportunidad de fichar para el mercado de enero y podemos reforzar una de las posiciones que actualmente no están bien cubiertas o están debilitadas en la plantilla, Rashford sería una opción que contemplaría, pero que sinceramente no sería mi primera opción. A lo mejor me estoy equivocando. A ver, en su momento, por ejemplo, yo no quería a Aubameyang en el Barça y me terminó callando la boca. Y en el caso de Marcus Rashford, a ver, a lo mejor se termina haciendo un Aubameyang 2.0 y entra dentro de esos conceptos de jugadores que uno no quiere o piensa que no van a funcionar y que la terminan rompiendo. En el caso de Aubameyang sí que estoy con toda la seguridad de decir que a mí me pareció un jugador mucho más contrastado y un jugador mucho mejor que lo que es actualmente Rashford. En estos momentos Rashford, ahora digo, me parece un jugador inconsistente y me parece un jugador que si rastreamos bien el mercado de fichaje con las diferentes opciones que hay, si tuviese que invertir o si tuviese que buscar un nombre en concreto, no sería uno de los primeros jugadores que yo buscaría, o no sería una de las primeras opciones que yo contemplaría. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Si esto sigue madurando con el pasar de los meses y una vez entremos en el mercado invernal, esto sigue tomando forma, lo vamos a comentar y voy a ir actualizando mi opinión. Pero de momento lo dejo por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.